Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más Storm Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Stormtrooper Apolos León, un gusto estar con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, en todos los podcasts que hay, como iTunes, Spotify. Síganos y déjenos sus comentarios. Y me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Scout Trooper Hervey Hernández, mi cómplice en todas estas transmisiones. Hervey, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿qué tal? Un saludo a la distancia de nuevo. Un placer estar de nuevo en otra transmisión con nuestros amigos. Estamos recién terminado el Super Bowl. Estamos grabando en domingo de Super Bowl. Pues fue el día que nuestras agendas las pudimos ajustar para trabajar con esto que tanto nos gusta. Como ustedes saben, pues sigue la contingencia y está complicando mucho las agendas de todo mundo por las cuestiones del trabajo, pero bueno, aún así hacemos un espacio para darnos este tiempo, ¿no? Y antes de seguir con la transmisión, les quiero comentar que esta transmisión es patrocinada por Refacciones e Hiperpropulsores Watto, el mejor servicio del borde exterior. Quiero también mandar un saludo muy afectuoso a Cecilia Gómez y al equipo de medios del Museo del Trompo en Tijuana, que nos hicieron favor de compartir el podcast en sus medios para darle mayor difusión. Y también quiero mandar un saludo muy especial a Karina Landeros de Nos Arte y a mi esposa, que nos hicieron el favor, ambas ahí en complicidad, de hacernos unas camisetas para el podcast y unas tazas. Una de las camisetas ya la utilicé yo en la transmisión anterior. La próxima transmisión esperamos ya que Apolos le pueda entregar su camiseta que le tengo guardada desde Navidad y también su taza, y pues ya con esto poderle dar un poquito más de imagen al programa, ¿no? Pues cuéntanos, Apolos, de qué vamos a tratar este día. Pues en esta segunda transmisión de la segunda temporada vamos a hablar por fin de las Clone Wars 2D, miniseries de Tartakovsky, estas series que tanto hemos hablado nosotros. Particularmente creo yo que vamos a disfrutar mucho esta transmisión porque hay muchas cosas que hablar. Creo yo que le tenemos un sentimiento muy muy especial a esta serie y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces antes de iniciar y darle pie a Hervey para que nos explique bien qué son estas Clone Wars, me gustaría comentar que George Lucas tenía como que una idea de tener como un experimento en anime. Pues ya había terminado, bueno, él estaba terminando el episodio 2, entonces quería hacer algo en anime, en caricatura, y bueno, pues consiguió a Genndy Tartakovsky para hacer esta serie. Y yo quisiera explicar un poquito mi experiencia con esta serie y con este gran experimento que se le ocurrió a George Lucas, porque él pensaba que quería hacer una serie así como experimental para ver si él podía hacer algo de Clone Wars a futuro. Entonces inició con esto, yo creo que le salió muy bien. Y mi historia es que yo sabía que esta serie existía, que había salido por ahí una miniserie de pequeños capítulos, y la verdad no se me antojaba nada. Yo no lo había visto, pero veía caricaturas y decía no gracias, no me interesa. Creía yo que iba a ser muy muy infantil. Sabía que eran muy muy cortas, entonces menos me daban ganas. Ahorita en ese momento estaba el boom del episodio 2, la película, el episodio 3 venía en camino y estaban tratando como de hacer algo en medio de esto. Entonces en esa época yo navegaba mucho por la red, en ese internet de modem de 28 kbps por segundo, ¿no? Y bueno, encontré por ahí en un mercado un DVD que decía Clone Wars, la miniserie. Obviamente era un clon pirata quemado de la serie de Cartoon Network. Pues lo adquirí, dije es mi momento para verla, y me voló la cabeza. Quedé enamorado de esta serie y solo era la primera y la segunda temporada la que vi. Entonces estaba yo ansioso de ver qué es lo que venía en camino, ¿no? Todavía no salía la tercera temporada. Entonces yo creo que
que en este serial, Herbe y yo, eso creo, le tenemos mucho cariño a esta serie, cada quien por su lado. Herbe tendrá sus razones, yo tendré las mías, pero esta serie de las Clone Wars 2D de Tartakovsky, creo yo que vamos a hablar cosas muy buenas de esto, ¿no? Entonces, bueno, recordemos, son miniseries, y ahorita ya Herbe nos va a explicar a fondo qué es todo esto de las miniseries en 2D de Tartakovsky. Así que, Herbe, arráncate, explíquenos, por favor. Sí, de hecho, agregándole un poquito, en cuanto empezamos este proyecto, creo que fue uno de los primeros temas que platicamos que queríamos hacer, ¿no? Teníamos muchas ganas ambos de hablar sobre las Clone Wars, y sobre todo porque, de las Clone Wars de Tartakovsky, pero sobre todo porque tampoco hay tanta gente que hable de ellas en internet. No encuentras tantos análisis sobre esta serie como de otros productos. Entonces, también por eso nos interesa hablar un poquito desde nuestra experiencia, como comenta Polos, ¿no? Y bueno, para introducir un poquito a quienes no han visto la serie y quienes la desconocen, pues nada más les comento que fue una serie muy extraña en su tiempo, porque, como dice Polos, era realmente una especie de experimento para George Lucas, para ver qué tipo de mercado pudiera ser su mercado potencial para una serie animada. Él quería como medir si tenía que dedicarse a hacer producciones, tipo lo que hizo con Ewoks y droides en tiempos anteriores, más dirigido a público infantil, o si realmente existía ese público adulto que le gustaba la animación, del que se hablaba en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de principios de este siglo, en el año 2000, por ahí. Entonces la serie fue producida en el año 2003 para Cartoon Network, y era una serie extraña porque no eran episodios largos de un inicio, sino que realmente eran como una especie de cápsulas de 3 minutos. La primera temporada así fue como se construyó, y no tenían un tiempo definido de proyección en Cartoon Network, sino que pasaban como entre programas. Las pasaban como hasta a veces parecía que estabas viendo un tráiler o un comercial de otra cosa, y por eso fue extraño. Pero también en su momento se publicaron en internet, en el sitio de Star Wars, y por ahí podías verla. Nada más que, como dice Apolos, estamos hablando de una época, estamos hablando ya hace casi 20 años, y el internet no era tan de uso común, ¿no? No todo el mundo tenía internet en su casa, y también el uso que se le daba al internet no era tanto de entretenimiento como lo es ahora. También es una época en la que el YouTube, si no me equivoco, no me acuerdo si ya estaba, pero si estaba en sus orígenes, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo iba en la universidad en ese tiempo, y no era como que, me acuerdo que veíamos, por ejemplo, fulano trae en disquetes ciertas animaciones de los huevos Cartoon, por ejemplo, ¿no? Y no era como que, sí las encuentras en YouTube, ¿no? Pero bueno, es una época diferente. Entonces, en esa época que fue en el 2003, ustedes recordarán que un año antes se había estrenado la película de El ataque de los clones en el 2002, y estaba en planes la película de La venganza de los Sith para el 2005. Entonces, en esa época es donde George Lucas decide hacer este experimento para ampliar un poquito la narrativa que quedó de la película previa, ¿no? Del ataque de los clones. Entonces se decide hacer una temporada que es con episodios de 3 minutos, como mencionábamos, y después viene, esto fue el volumen, se vendió con un volumen 1 que trae la temporada 1 y temporada 2. La temporada 1 tenía episodios, como les decía, de un poquito más de 3 minutos. La temporada 2 ya tenía episodios un poquito más largos, pero no demasiado, que fue los episodios del 11 al 20. Y ya para el volumen 2, que es lo que incluye como temporada 3, diríamos, de los episodios, ya tenemos episodios más extensos, que son de más de 12 minutos, que son los episodios del 29 al 25. Y básicamente la premisa de esta serie es explorar los diferentes
frentes que había durante la Guerra de los Clones, ¿no? Ustedes recordarán que terminando la película episodio 2, Yoda dice, y así empieza la Guerra de los Clones. Y entonces, cuando ya después íbamos a ver la película número 3, se supone que ya deberíamos de tener un panorama más amplio de cuáles fueron los frentes, ¿no? de esta serie. Entonces básicamente esa es la premisa narrativa. No vamos ahorita a profundizar demasiado en los arcos porque es una introducción nada más. Creo que Apolos a lo mejor va a hablar un poquito más, vamos a desarrollar algunos puntos de la historia, pero más adelante, ¿no? Y destacar que esta serie fue tan buena, ya vamos a hablar un poquito más adelante de Genndy Tartakovsky, que fue el encargado de esta serie, pero esta serie fue tan buena que ganó en el 2005 el Emmy a Mejor Serie Animada. Entonces no es cosa menor, no es un tema nada más de fans, no es que los fans de Star Wars reconozcamos la calidad de esta serie. Fuera del fandom hubo un reconocimiento a la calidad de la serie por muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, pues no sé, Apolo, si quieras platicar un poquito sobre el equipo que rodeó a Genndy Tartakovsky y por qué fue que se desarrolló de esta manera la serie. Sí, tenemos que recordar que todo viene de una pequeña frase que le dice Obi-Wan a Luke en el episodio 4, cuando le pregunta a Luke, ¿usted peleó en la Guerra de los Clones? Sí, yo fui un caballero. Entonces, de esa pequeña frase se desarrolla este inicio de las Clone Wars que a la postre la vamos a ver en las Clone Wars ya de Dave Filoni, de 3D o CGI. Pero bueno, este experimento contratan a Genndy Tartakovsky, de familia rusa, bueno, nacido en Rusia. Él conforma como un equipo porque lo contratan diciendo, mira, vamos a hacer algo, queremos unos clips como de 1 minuto. Entonces ellos, al irlos desarrollando, se empezaron a crecer y dijeron, no, mira, quedan de 3 minutos. Y dijeron, ok, está bien. Entonces esa primera temporada, como decía Hervey, de 10 episodios, de 3 minutitos cada uno. Entonces fue tan bien recibido, pero Genndy Tartakovsky lo conocemos por muchas series. Ya Hervey nos va a ampliar más. Y me da mucha risa porque él es el director de las películas de Hotel Transilvania. Entonces usan el mismo estilo más o menos de cara, pero lo que a mí me da mucha risa es de que este estilo que traen de cara se parece mucho a él. Su nariz, su barba, son mucho su estilo. Entonces bueno, ese es su background que hace su tipo de animación. Entonces Genndy Tartakovsky trata de respetar lo que ya estaba. No le mete mucha mano de él, aunque sí hay algunas historias y cosas que ellos meten, pero de verdad se nota el respeto por lo que ya existe de la trilogía original y lo que había de las precuelas. Es muy palpable. Había ciertas leyes y entonces ellos, como fans de Star Wars, como pues todos los que trabajan en animación son fans en cierta forma de Star Wars, entonces ellos decían, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos ver de Star Wars? Y eso es lo que ellos plasmaban en esta serie. Lo genial es que es gente de nuestra edad, hablando de Hervey y yo, son gente de nuestra edad. Entonces eso lo hace para nosotros todavía algo como que con más cariño, para que nosotros podamos absorber y disfrutar mucho más. Entonces ellos realmente se entregaron por completo en estos proyectos. Para ellos es como decir, wow, ahora soy parte de Star Wars, de esta saga que es universal casi, ¿no? Entonces, en cuanto a algunas ideas que George Lucas le comentaba a Genndy Tartakovsky, le decía, velo como espejos, velo como olas que se repiten. Entonces, en base a eso que él absorbía a Genndy Tartakovsky, entonces metía ciertos temas como, por ejemplo, la visión de Anakin, como la visión que tuvo Luke en Dagobah. Entonces, este tipo de cosas que se repetían, él las absorbe porque George Lucas daba pequeñas ideas, ¿no? Frases que vemos nosotros en la serie que respetan mucho. Por ejemplo, I have you now, cuando Anakin va piloteando, sabemos que Vader le dice a Luke en las películas I have you now, cuando lo va a disparar en la Estrella de la Muerte. Bueno, Anakin en esta serie dice I have you now cuando está disparando, y es el mismo personaje. Otras frases que dice, por ejemplo, Obi-Wan dice, hay formas de pelear, there are alternatives to fighting, que lo mismo dice Obi-Wan en la trilogía original a Han Solo, en las Clone Wars también lo vemos. Frases que balancean muy bien la serie. Entonces eso nos muestra
cómo realmente le tienen un respeto a lo que ya teníamos, ¿no? O cuando le dice, qué increíble aroma descubriste, lo mismo que dice Han Solo, aquí lo dice Obi-Wan, I had a bad feeling about this, ¿no? La clásica frase de Star Wars, aquí también la comentan en las dos temporadas, los dos volúmenes lo mencionan, cosa que por ejemplo Rian Johnson no hizo. Él se pasó por el arco del triunfo y nunca dijo en su película, I had a bad feeling about this, tengo un mal presentimiento, y aquí ellos lo respetan como debe ir, ¿no? Entonces hay algo que no entiendo muy bien, por qué dejaron fuera al fin de cuentas a Genndy Tartakovsky y a su equipo cuando ya terminó este experimento. Dieron muy buen resultado, pero no sé si no cuadraba con Lucas o con lo que venía en un futuro con Filoni. No sé si había diferencias creativas o si Genndy Tartakovsky era muy estricto o muy loco, porque vemos ahí en algunos especiales que tenía su despacho completamente tirado, muy desorganizado. Entonces no sé si eso fue lo que le ocasionó que no continuara, no sabemos. O George Lucas dijo, gracias, no te necesito, voy a buscar otro tipo de animación. Entonces tal vez Genndy Tartakovsky sí fuera un poquito raro y por eso o tuviera problemas, no lo sabemos. Y bueno, había algunos detalles ya aquí para darte pie. Cuando ellos estaban haciendo esta serie, ellos crean a Grievous en base a lo que iba a meter en el episodio 3, y entonces hay un momento en que los 4 brazos de Grievous estaban exclusivamente para la película, pero como ya se había filtrado en internet que iba a tener 4 brazos, dijeron, ok, bueno, vamos a meterlo en la serie, y eso enriquece todavía más. Y bueno, quisiera hacerte a ti una pregunta, o que nos expliques más la biografía de Genndy Tartakovsky. Sí, sin entrar así a demasiados detalles, yo creo que hay cosas que se tienen que mencionar porque tienen que ver después en su estilo de animación y en su estilo artístico, y por eso es importante o sea, si vamos a hablar de las Clone Wars, hablar detrás, a la persona que está detrás de las Clone Wars, ¿no? Obviamente tenemos a la mente maestra que es George Lucas, pero después le cedió control estético, digamos, a Genndy, y realmente yo creo que las Clone Wars funcionan por ese mix entre la narrativa de George Lucas, pero también el estilo que le imprimió Genndy Tartakovsky. Realmente yo veo las Clone Wars como un dulce para los ojos, ¿no? En mi caso personal. Es una serie que a mí me gusta ver seguido para disfrutarla visualmente, sin meterme en mucha profundidad de argumentos, historia, etcétera, ¿no? Y creo que a lo mejor con otro director de animación no hubiera funcionado, ¿no? De la misma manera, o con otro equipo artístico no hubiera funcionado. Y comentaba, creo que esta separación que mencionabas que tuvo Genndy Tartakovsky de Lucas, yo creo que tiene que ver un poquito con la agenda de los proyectos que él traía, de la cual ahorita vamos a platicar un poquito más. Pero antes de eso mencionaba, hay cosas en su vida que después se reflejan en su manera de hacer animación. Y tú mencionabas ya, ¿no? Genndy Tartakovsky es ruso, nació en la Unión Soviética, en Moscú, en 1970, y es importante este dato porque él nació durante la Guerra Fría. Entonces tenemos que su familia migra a Estados Unidos por la situación que se vivía en Rusia, y en el momento en que migran, Genndy tenía alrededor de 7 años, si no me equivoco, y su papá era dentista y su mamá trabajaba en una escuela. Cuando llegan ellos a Estados Unidos, pues Genndy estudia la educación básica. Cuando estaba él en la secundaria, él trabajaba en un 7-Eleven, en una tienda, no sé si las ubican en todo el país. Bueno, en México, en Estados Unidos las tenemos, pero pues los 7-Eleven son, para los que nos ven de otros países, son tiendas de supermercado o mini market, como les llaman, donde venden todo tipo de productos, ¿no? Entonces él trabajaba en una de esas tiendas y ahí veía los cómics de los super amigos, y entonces eso fue parte de lo que lo inspiró para trabajar o dedicarse a algo dedicado a la ilustración. Pero como traía el trasfondo de venir de otro país,
yo siento que ya traía cierta influencia de lo que él consumió de medios audiovisuales en su natal Rusia, lo cual vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, ya después, más adelante, él estando en la secundaria, me parece, pasa al Instituto de Chicago, el Columbia College de Chicago, y fíjense cómo es la vida. Él tenía pensado estudiar publicidad porque quería ser como un hombre de negocios, porque sabía que su familia necesitaba o más bien quería que su familia creciera en Estados Unidos en nivel económico. Y él tenía esa visión bueno, eso se logra a través de ser un hombre de negocios. Y cometió errores en sus registros al hacer los procedimientos de ingreso a este colegio, y entonces de rebote, digamos, lo mandaron a la rama de animación, y entonces ahí es donde él tiene sus primeros estudios de animación, y esto le gustó tanto que después él decide mudarse a California, ya más grande, al Instituto de las Artes en California, y desarrollar una carrera ya formal en esta rama. Y es importante explicar también a qué escuela se fue, porque en esa escuela tuvo sus primeros contactos con grandes figuras de la animación en Estados Unidos, como Chuck Jones, Tex Avery y Bruce Timm, y esto le consiguió que después él pudiera trabajar en especies de pasantías, haciendo proyectos como, por ejemplo, para los Looney Tunes, para los Tiny Toons. Inclusive trabajó con Tim en un par de episodios de la serie animada de Batman como asistente de animación, y entonces son aspectos que fueron definiendo su perfil. Ahorita que yo mencionaba Tex Avery y Chuck Jones, ellos, como ustedes saben, el proyecto de Looney Tunes de Warner Brothers es muy amplio, pero estas dos figuras en particular tienen parte del estilo de trazos de personaje que influyeron mucho a Genndy Tartakovsky. Entonces, por eso es importante. Más adelantito vamos a analizar ese estilo. Pero pues es importante destacar estos primeros contactos que después le abrieron las puertas para que él se fuera a trabajar ya con su primer proyecto, que fue el de Dos Perros Estúpidos en Cartoon Network. No, perdón, en Hanna-Barbera. Y destacar también que mientras él era estudiante, él hizo el piloto en 1989, si no me equivoco. Él hizo el piloto para Dexter, que después veríamos años más adelante. Dexter salió creo que 10 años después. Entonces, la importancia de no renunciar a las ideas, ¿no? De tener ese aferramiento a lo que quieres. Él hizo su piloto siendo estudiante y hasta 10 años después lo vio materializado. Y Dexter fue el producto que le abrió las puertas para otros trabajos. Por ejemplo, mucha gente obviamente menciona a Genndy por Dexter y Samurai Jack y Clone Wars, pero no sé si sabían que, por ejemplo, Genndy trabajó haciendo storyboards para la película de Space Jam, también para la película de Iron Man 2, para la película de El Gigante de Hierro. Entonces, películas grandes donde no trabajó propiamente como animador, son películas en live action, pero él participó en la parte de dibujo, de arte conceptual y de storyboarding. Entonces eso le fue abriendo puertas en la industria, y de ahí que también fuera desarrollando contactos con amigos en la universidad en el Instituto de Artes de California, para trabajar proyectos como el de Las Chicas Superpoderosas, que no es directamente de él, sino es de Mark McCrae, pero él funcionó como guionista y como productor y supervisor de animación. Entonces, la importancia de todas esas pequeñas cosas que fueron sumándole para construir su propio estilo y llegar a la década del 2000, donde en 2001 empieza con el que es su proyecto estrella, que es Samurai Jack. Quería mencionar las fechas porque, si ustedes recuerdan que mencionábamos que Clone Wars sale en 2003, Samurai Jack se produjo del 2001 al 2004. Entonces hubo momentos en que se le empalmó trabajar en ambos proyectos, y Samurai Jack era el proyecto estrella de Tartakovsky. Entonces yo siento que en algún momento él debió
haberle dado prioridad a este proyecto, porque Tartakovsky estuvo arrastrando varios años el querer concluir Samurai Jack y hacer una película de Samurai Jack. Entonces siento que a lo mejor en su mente o en su espacio creativo no tenía de todo lugar para seguir trabajando con Lucas. Y también pues sabemos que Lucas tiene una manera muy especial de trabajar la parte visual, que probablemente no hicieron un match, ¿no? Entonces Tartakovsky desarrolla Clone Wars hasta donde puede, y después ya en épocas más recientes, en esta última década, pues trabajó el proyecto de Titan Symbionico, que también es una serie animada muy buena, que tristemente duró muy poquito, pero que es muy interesante, también búsquenla. Y en años recientes hizo un proyecto que yo les recomiendo que lo busquen mucho, que es Primal, que es lo último de Genndy Tartakovsky. Es una serie animada para adultos, igual con un corte más serio, sobre un cavernícola y un dinosaurio, que cuando tú escuchas la premisa dices, esto va a estar bien tonto, ¿no? Bien absurdo, pero no, es una animación seria tipo Tigra, Thunder and Ice, tipo heavy metal, películas de animación de culto que seguramente inspiraron a Tartakovsky en esta parte de hacer historias sobre los bárbaros. Pero está hermosa la animación, está súper disfrutable la historia. De hecho estuvo nominado, el primer compendio de episodios lo montaron como cortometraje y estuvo nominado al Oscar. Entonces búsquenlo, yo los veo. Bueno, el proyecto de Primal está en Adult Swim, para que quien viva en Estados Unidos lo pueda ver en Adult Swim. Va a salir para HBO Max, pero también si no se quieren esperar a que salga esa plataforma, lo pueden buscar en internet. Yo los encontré en una página que se llama Full HD, y ahí veo Samurai Jack también, y ya ven que esas páginas te conectan con servidores y puedes ver ahí en línea en el servidor que te arroje comerciales menos graves, ¿no? Entonces vale la pena seguir la trayectoria de Samurai Jack. De Samurai Jack, de Genndy Tartakovsky. Si tú viste Samurai Jack, entiendes por qué Clone Wars se ve como se ve, y luego ahora ves Primal después de haber visto Clone Wars y disfrutas mucho Primal por haber visto estas series, ¿no? Entonces su trayectoria es impresionante, es muy vasta, y quería darnos tiempo a comentar todo esto porque creo yo que es un artista infravalorado, porque de repente buscas información sobre Tartakovsky, se habla mucho de Hotel Transilvania, pero yo creo que ese es como el Genndy Tartakovsky comercial. El real Genndy Tartakovsky es el de Samurai Jack, Clone Wars y ahora Primal, ¿no? Que Primal se quedó inconclusa, y este año va a salir, 2021 va a salir la siguiente temporada. Entonces sigan el trabajo de Genndy Tartakovsky, ¿no? Y en este sentido, Genndy no solamente aporta en la parte creativa, él también ha participado como guionista en muchos proyectos, y me gustaría que Apolo nos platicara un poquito más de los personajes de la serie de Clone Wars, porque hay un aporte creativo ahí de Tartakovsky en el desarrollo de los personajes de los Jedi y los Sith, ¿no? Sí, lo que yo noto mucho es que hay un bond o una conexión mucho más fuerte en estas Clone Wars entre Anakin y Palpatine. Podemos ver que él lo ve pues como un padre, ¿no? Aparte de que, bueno, también a Obi-Wan, pero a Palpatine lo está súper protegiendo y lo está maleando para que pronto sea su aprendiz. Entonces se ve muy muy fuerte como Palpatine está metiendo la mano para irlo haciendo su Padawan, o bueno, su aprendiz de Sith, ¿no? Entonces vemos como ya el Senado está metiendo poco a poco la mano en los asuntos Jedi, cosa que a los Jedi no les gusta nada, ¿no? Por ejemplo, otro personaje que me gustó bastante, es algo diferente en las Clone Wars, es Kit Fisto, ¿no? Algo que nunca habíamos visto es ver una espada láser bajo del agua. Entonces dices, ¿cómo le van a hacer? Súper fácil, simplemente se abre la espada y se ve así como que burbujea, y excelente, nunca habíamos visto esto, bastante interesante. Son cosas que no te ponías a pensar, no sé si en el universo expandido había salido,
pero aquí lo vemos y la verdad me gustó bastante. Lo que se me hizo un poquito raro en la serie es que visto así como una bola de fuerza. Sí, está raro. Y la avienta estilo como Dragon Ball. Pero no me desconecta tanto, pero la primera vez que lo ves dices, bueno, es un experimento y lo entendemos como tal. Seguimos viendo también lo que comentaba Anakin como un hijo, Obi-Wan como un padre, más o menos como Qui-Gon fue el padre de Obi-Wan, por así decirlo, cuidándolo, protegiéndolo, y ahora ya estamos viendo esa transición de padre a hijo a ser hermanos. En la serie vemos cómo se va balanceando, dejando a Anakin de ser el chamaco berrinchudo que vimos en el Ataque de los Clones en el episodio 2, a poco ya ser igual o casi igual a Obi-Wan, ¿no? Eso está bastante bien. Y vemos en la serie a un Obi-Wan muy regañón, muy estricto. Al menos en los primeros 20 capítulos de los Clone Wars así lo vemos. Y Anakin todavía muy similar al episodio 2 en esos 20 capítulos, que la primera y segunda temporada los vemos mucho así. Yo creo que hay más emoción, por ejemplo, en la batalla en la pelea de Asajj Ventress y Anakin al final de la temporada 2 que en todas las secuelas. O sea, en unos pequeños episodios, son como 4 o 5, vemos más emoción, más carácter en esa pelea que todo lo que vimos en las secuelas que nos acaba de entregar. Entonces tú ves la serie y wow, o sea, te enamora, te quieres saber más, lo ves adecuado. Ciertas cositas que como que te saltan al ojo, pero son mínimas, no te desconectan, no te molestan. En esa pelea que estoy comentando de Asajj y Anakin inicia muy Padawan, muy inocente, y Asajj le está dando su patiza, ¿no? Y le está dando y Anakin pues se ve muy azul. La iluminación que le den está azul con su espada, y Asajj es roja, pero conforme va avanzando la pelea, al final terminan los dos rojos. O sea, no nada más por la luz, la iluminación que le está dando el Yavin 4, la luna de Yavin 4, que es donde están peleando, sino Anakin ya está soltando su ira. Entonces ya no es tanto el Padawan, sino ya también se ve rojo como un Sith, y a fin de cuentas la vence con el lado oscuro. Y es ese tipo de cosas, ese cambio de verse azul y después rojo, que el rojo simboliza el mal en este aspecto por el color de la espada, es excelente. O sea, tú lo vas viendo gradualmente en la pelea y es un deleite, ¿no? Y vemos a Anakin al final al borde del odio, ¿no? Y también lo vemos al final de toda la temporada, cuando Anakin se enoja contra los de la Tecnunión en el planeta de Nelvan, que ya no tiene un brazo, y ahorca con la fuerza a alguien de la Tecnunión. Entonces, este tipo de cosas le van dando un pasito a pasito, porque sabemos quién va a terminar siendo Anakin. Me gustó mucho eso. Y sabemos que Asajj Ventress, esta Sith que ya hemos visto en las Clone Wars CGI, pero aquí la introducen. Y estuvo aquí medio extraño, porque en los comentarios en los DVDs de las Clone Wars, Genndy Tartakovsky comenta que Asajj iba a ser un villano del episodio 1, como en vez de Darth Maul, pero ahí está equivocado, porque Asajj Ventress iba a ser una villana o una Sith para el episodio 2. De hecho, ese concepto es de Darth Maul Power, y es, bueno, al final de cuentas no salió en la película, en el episodio 2, pero la utilizan para las Clone Wars. Es esta no es Sith, esta es usuario del lado oscuro de la fuerza, que es pelona, es color blanca, y es de las Night Sisters, ¿no? De las hermanas de la noche. Y ese es la forma de crear un personaje importante, poderoso, femenino, no forzado, súper orgánico. Te la presentan poderosa y le van dando un arco. Me encanta Asajj Ventress más en esta serie todavía, ¿no? Como debe ser, no forzado, sino metes a una mujer. ¿Por qué? Porque es una mujer, no tenemos ningún problema con que sea mujer, pero no es porque tengamos que meter es que tiene que ser una mujer a fuerzas, hay que hacerlo, no, súper orgánico. Y
hay algunos poderes de los Jedi y de los Sith que son un poquito exagerados. Por ejemplo, Dooku, que casi vuela, como que flota. Pero pues entendemos que es una animación diferente, y pues Genndy y su equipo están experimentando cosas, utilizando la fuerza de otras formas que no habíamos visto. Y bueno, lo aceptamos. En un principio sí como que saca de onda, ¿no? O tan como que los Jedi flotan y van peleando en el aire y van flotando. Entonces ese tipo de cositas como que de repente te sacan de onda, pero al día de hoy a mí ya no me molesta, ¿no? Yo lo veo y entiendo el por qué. Otras cosas que me gusta mucho es Barry Sophie y Luminara, cuando nos explican cómo la Padawan está aprendiendo a hacer su sable en el planeta de Ilum. Son cosas que habíamos escuchado ahí o hemos leído tal vez en el universo expandido, pero ya vemos el planeta, los Kyber Crystal, y cómo estas dos Jedi funcionan perfectamente de forma sincronizada, una para un lado, otra para el otro. Ese tipo de cosas visualmente me gusta mucho, y me molestó un poquito lo que hicieron después en las Clone Wars de CGI, el arco que le dieron a Barry Sophie, que es así como otra Sith, otra traicionera de los Jedi. Eso no me encantó. Sí, es quien traiciona a Ahsoka, ¿no? Pero aquí sí me gusta todo este arco con su maestra, que es muy pequeñito. Y bueno, ya terminando, el arco de cuando están secuestrando al canciller, que nos lleva al episodio 3, a la película Revenge of the Sith. Todo el arco de Shakti y los otros dos Jedi cuidando al canciller se me hizo un poquito largo, tedioso. Fue demasiado. Los trenes, el subway y todo eso está bien, pero lo hicieron demasiado largo. Entonces yo creo que lo metieron para ir metiendo las otras historias que íbamos viendo alrededor, pero creo que ahí se excedieron un poquito. Y bueno, pues ya por este lado ya lo dejo ahí. Y quisiera saber, Hervey, en tu área, que es tu área de expertise, que nos adentraras, ¿cómo ves tú el estilo de ilustración que utilizaron para estas Clone Wars? Mira, como mencionaba, el estilo viene arrastrando desde Samurai Jack, ¿no? Es una... Pues no quiero decir es una copia, porque sí tiene ciertas diferencias, pero tiene una fuerte influencia lo que acababa de hacer con Samurai Jack, ¿no? Entonces por eso decía que era importante ver de dónde venía Samurai Jack. Vemos en primer lugar las formas de las ilustraciones de los rostros. Como les comentaba, Tartakovsky trabajó con Bruce Timm en Batman, la serie animada. Entonces ese estilo de hacer rostros con las quijadas anchas, o más bien no anchas, sino con las quijadas así, casi en una misma línea que el resto de la cara, es decir, que la cabeza no hace una curvatura entre los cachetes y luego la frente, sino así como planos. Eso pues es de Bruce Timm, y dándole más recargo o más amplitud a la parte inferior de la boca, ¿no? El mentón del rostro. Exacto. Entonces eso es de Bruce Timm directamente, y Chuck Jones también lo hacía mucho. Y de Tex Avery, esa influencia de tener trazos donde las líneas curvas de repente acaban en esquinas y luego se convierten en rectas, ¿no? Entonces esa combinación es algo constante que le gusta hacer a Tartakovsky, ese estilo de personaje, ¿no? Que se vea como formas simples que son estilizadas, curvas, y terminan de repente en rectas y luego le dan dinamismo a través de la recta, ¿no? Y es un juego bien interesante porque a nivel de diseño eso le da dinamismo, o más bien le imprime movimiento a la forma sin que la forma esté animada. Es decir, el dibujo, al hacerle esa estilización que depende mucho de los triángulos, es como si nos imagináramos que todos los personajes de Tartakovsky están pensados en que su power center esté arriba, y entonces imaginemos como triángulos que crecen, ¿no? Independientemente de la posición en la que estén, si están hacia el frente, hacia atrás, agachado, o sea, tiene esa tendencia a ser como
personajes que crecen y tienen ese dinamismo, ese empoderamiento, ¿no? Ahora, esto no lo inventó Tartakovsky, esto viene desde el vanguardismo ruso, que son corrientes artísticas, y particularmente en ciertas pinturas del vanguardismo ruso vemos esta influencia ya. Por eso yo decía que es importante remitirnos al pasado de Tartakovsky. Seguramente él en su niñez, independientemente de lo que él estudió en el Instituto de Artes, en Rusia él debe haber de niño estado en convivencia con estas vertientes artísticas del vanguardismo ruso de los 70s. Y también evidentemente sus padres ya en Estados Unidos pues le deben de haber mantenido a veces las mismas ropas, la cristalería, un jarrón. Son cuestiones que influyen en nuestra manera de percibir la estética, y crecemos con esas formas, y es lo que nos va desarrollando un criterio estético. Entonces el vanguardismo ruso pues tiene esas influencias también del futurismo, del cubismo. No sé si tienes mucho acercamiento a estas áreas, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas la relación de Anakin con Palpatine, la manera en que está hecho, bien pudiera haberla dibujado Picasso, porque hay una influencia ahí del vanguardismo, hay una influencia del cubismo en el vanguardismo ruso también. Y también vemos, por ejemplo, a estos Jedi que mencionabas que aparecen al final. No me acuerdo bien cómo se llama este Jedi itoriano. No. Se llama, creo, Rorón Korok, que es el que parece pulparindo, que parece tamarindo, ¿no? Siempre le digo a mi esposa el Jedi tamarindo. Este Jedi que es una especie de monstruo café, pero que la garganta es curva, entonces su cabeza no es recta, sino que tiene estas formas. Entonces, esas son formas que tú le veías a Picasso, por ejemplo, en Las señoritas de Aviñón, en una de sus pinturas más famosas, ¿no? Entonces, vemos todas esas influencias que se van sumando, se van construyendo entre la parte formal de las vanguardias artísticas, pero también el pasado de Tartakovsky. Y ahora, ya viéndonos a lo que él opina, pues él reconoció en muchas entrevistas que, por ejemplo, para Samurai Jack, él se inspiró mucho en querer hacer una serie muy cinematográfica que también trajera fuertes influencias del mundo del cine en la parte estética. Entonces, por ejemplo, él mencionaba que una de sus fuertes influencias fue la película El Ciudadano Kane de Orson Welles. Entonces, de ahí vemos, por ejemplo, muestro aquí en pantalla, vemos estas imágenes donde la cámara se pone debajo y nos da esas tomas que se llaman en contrapicada. La cámara está abajo y empodera al personaje y le da un cierto un punto de fuga al personaje, y el personaje ya no se ve recto, sino que se ve en triángulo, como mencionábamos, ¿no? Pero es característico de Tartakovsky el que, además de poner la cámara abajo, inclina la cámara ligeramente. Entonces esto nos da un efecto en pantalla más o menos como el que se ve aquí, ¿no? Que el personaje está empoderado, pero también está inclinado, dándole cierto desequilibrio o dinamismo. Y también otra de sus grandes influencias a nivel cinematográfico, Tartakovsky mencionaba que fue la película Metrópolis de Fritz Lang, que es un clásico del expresionismo alemán. Y a nivel arquitectónico vemos estas figuras puntiagudas, futuristas, vanguardistas, que inspiraron el diseño de las ciudades para Samurai Jack, que después encajaron perfectamente en el diseño conceptual que tenía George Lucas para las Clone Wars. Si tú ves la ciudad futurista de Samurai Jack, para los que no tengan mucha referencia, Samurai Jack es un personaje que una especie de ente malévolo lo envía al futuro. O sea, es un personaje japonés, un samurái, pero lo mandan al futuro, donde hay robots, donde los perros hablan, hay naves. Entonces, el segundo episodio de Samurai Jack
parece que estás en Kurusan, tal cual. Entonces vemos esa similitud de cómo imprimió su estilo para acá, ¿no? Entonces, regresando al cómo se ven los personajes, pues también Tartakovsky le apuesta mucho a lo que él llama la economía de la forma, es decir, que los rostros, los cuerpos no tengan demasiados rasgos, sino irnos a las formas más simples, a sintetizar la forma para darle ese estilo particular. En Samurai Jack incluso él decidió eliminar el borde negro que se le pone siempre a los dibujos animados. Para Clone Wars quería hacer lo mismo, pero George Lucas no se lo permitió porque sentía que los fondos se perdían con los personajes, y esto llega a pasar en Samurai Jack en algunos momentos, pero Tartakovsky lo resolvía utilizando una técnica de pintura sólida para los personajes y pinturas húmedas a través de acuarelas para los escenarios. Entonces veíamos un personaje sólido, aunque tuviera el mismo color que el escenario, pero el escenario tiene otra textura, que es lo que hace que se vea también tan bello y que haga que se vea como que hay un juego de luz o un cambio de iluminación. Entonces esto lo vemos en Clone Wars también, pero con la diferencia de que le puso a los personajes esa línea o stroke que le llamamos, que es esa línea gruesa negra alrededor de los personajes. Y en ese mismo sentido, ahorita que hablaba de la economía de la forma, hay algo que rompe con todo, que es lo que te causa también un cierto disfrute. Tartakovsky le apuesta mucho a la estilización de lo grotesco. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Los gusanos, por ejemplo, que recuerdas que se come Anakin, el personaje el enemigo que se llama Durge, que es contra el que pelea Obi-Wan, que tiene como una especie de vísceras entre los músculos, o sea, todas esas digamos vísceras, tripas, mocos, sudores, todo eso le gusta a Tartakovsky dibujarlo y estilizarlo. Y vemos un Palpatine donde acentúa, un Palpatine y un Yoda y varios personajes donde le gusta encontrar la belleza de las arrugas, de los lunares, de las verrugas, de los ¿te acuerdas el anciano nevariano que sale al final? Donde está Anakin, que va a tener una misión con ellos, y el anciano le hacen un acercamiento y se le ven los pelitos de la nariz, el bigote, todo eso, pero lo estiliza. Y eso es mucho la influencia también del trabajo en Cartoon Network, porque de repente parece que estás viendo a Ren y Stimpy, pero él lo lleva a otro nivel de estilización, porque tiene un bagaje. Yo veo también, él lo comentó, pero no mencionaba películas específicas, la influencia de Katsushiro Otomo, que es el que hizo la serie de culto de Akira. El personaje central de la película Akira, el interior y las vísceras y todos los músculos que pasa, es lo mismo que le pasa a Durge cuando pelea contra Obi-Wan. Entonces vemos ahí las influencias, ¿no? Y también hay otra película menos conocida de Otomo que se llama, es un compendio de cortometrajes que se llama Robot Carnival. Y entonces en uno de los cortometrajes vemos exactamente naves como la que hizo Tartakovsky para la escena de Dantooine, donde está peleando Mace Windu. Entonces vemos como sí realmente trae una fuerte influencia de arte oriental, pero no es nada más dibujando samuráis, es toda otra serie de elementos estéticos que vienen del anime japonés, como las poses, esta idea de que no tienes que animar todo, sino que puedes apostarle a congelar poses, o sea, brincan los personajes y se congelan, ¿no? O sea, no es que vayan moviéndose todo el tiempo. Y también hay un gran estudio de parte del equipo de Tartakovsky de las técnicas de artes marciales. En Samurai Jack hay detrás de cámaras de Samurai Jack donde tú ves cómo estudiaron parte por parte cómo tiene que agarrarse una espada, cómo tiene que darse una patada,
un brinco con giro, y entonces determinaban las poses clave que se tenían que trasladar a un dibujo animado. Entonces vemos cómo confluye en el estilo de Tartakovsky, ya para terminar, esta gran influencia del arte japonés, las tradiciones de las técnicas del ukiyo-e, que es este arte japonés que se hace de ilustración simplificada sobre madera, pero luego cómo esto se fusiona con su formación en el Instituto de Artes de California y su pasado ruso. Entonces vemos esas tres vertientes conectándose bien padre, ¿no? Y si les gusta el estilo de Tartakovsky en las Clone Wars, yo les recomiendo mucho que vean el episodio número 1 de Samurai Jack. Se trata de que al niño japonés se lo llevan a entrenar por todo el mundo. Entonces está bien hermoso ese episodio porque lo ves en las pirámides egipcias, luego lo ves con los griegos, luego los ves con los africanos, con monjes budistas, lo ves también entrenando con granjeros rusos que le enseñan a aventar hachas. O sea, este niño estudia técnicas en todo el mundo de combate, pero lo rico para mí en ese episodio es que ves cómo Tartakovsky hace su interpretación artística de diferentes estilos artísticos de las culturas del mundo. Y entonces entiendes que Tartakovsky es una persona muy culta, muy conocedora de todas las vertientes artísticas, y luego eso lo lleva a las diferentes presentaciones de personajes, tanto en Samurai Jack como en Clone Wars, que se hicieron en el mismo tiempo, más o menos, ¿no? Entonces, pues más o menos esa es la Más o menos. Más o menos, porque es complicado. Podemos hacer un programa de 2 horas nada más del estilo artístico de Tartakovsky, ¿no? Pero bueno, no nos clavemos de más en ese sentido, ¿no? Tú nos vas a platicar ahora de otro aspecto ya más enfocado a la historia. Al diseño, ¿no? Sí, al diseño obviamente no es mi área, pero más bien el diseño con Star Wars, que es lo que ahorita nos compete. Uh-huh. Entonces, en específico en las Clone Wars vemos a los ARC Troopers, que aquí los introduce. Nosotros en el episodio 2, en el ataque de los clones, vemos algunos clones ya con algunas rayitas amarillas, azules, pero nada más, ¿no? Traen algunos puntitos y eso es todo. Pero aquí Tartakovsky nos mete unos ARC Troopers, que son los soldados elite, los clones elite, que pues los utilizan para situaciones especiales, ¿no? Mejores entrenados, más poderosos, etcétera. Entonces el diseño que le meten a ellos con sus falditas, el pauldron, se ve genial. O sea, se ven impresionantes, imponentes. Hay un episodio, hay como 2 episodios exclusivos de los ARC Troopers donde no hablan. Todos los episodios nada más están haciendo señas, ruidos, y tú vas para allá, vas para acá, disparas. Se ve genial, le da un poder a estos ARC Troopers. Fue tanto el impacto que George Lucas, en base a esto, modificó todos los clones del episodio 3 de Revenge of the Sith. Y empezó a meter, dijo, oye, esto me gusta, y empezó a meterles ya personalidades, colores, formas, y entonces ya ahí podemos ver nosotros los comandantes, los capitanes, y obviamente pues de ahí viene Cody, Rex, Bakara, Commander Gree, todos, Commander Bly, todos los clones que vamos conociendo a futuro vienen por este pequeño diseño que ellos hicieron para las Clone Wars, que eran miniseries de 2-3 minutos, y eso deja un impacto a nuestro Star Wars, ¿no? Entonces eso estuvo excelente. En esos episodios que casi no hablan, todo es visual. Tú lo vas viendo y es un deleite visual en esos que estoy hablando nada más de los clones, ¿no? Vemos también en el diseño que le dan al Starfighter, al inicial Starfighter que trae Anakin, que es uno azul. Le ponen unos propulsores porque recordemos que los cazas de los Jedi tienen que utilizar un hiperpropulsor circular donde la nave hace un dock y se van al hiperespacio. Bueno, aquí en esta serie nosotros vemos que Anakin le puso unos hiperpropulsores a su propio Starfighter para ya no utilizar ese hiperpropulsor en círculo, y entonces Anakin empieza
hacer modificaciones a su propia nave, cosa que es incorrecto para un Jedi, porque un Jedi no tiene una nave, no tiene un droide. Pero Anakin, en este diseño que nos van dando, perfectamente hecho, ya se está apropiando de su nave y le pone modificaciones que no debería, pero lo hace. Y esos son detalles que, si nos ponemos atención, nos van dando la personalidad que va a tener Anakin a un futuro, ¿no? Y bien interesante, tiene los mismos colores, por lo menos esa nave inicial que después Asajj destruye, pero trae los mismos colores que trae su Pod Race cuando era todavía esclavo, ¿no? Y bueno, Anakin ya empieza a sentirse como un dueño que está mal. Él se siente dueño de su nave, se siente después dueño de R2, porque en estas caricaturas R2 era de Padme y Padme se lo regala, y ya se empieza a sentir dueño. Esos detalles son geniales. Ya pues después Asajj destruye la nave y después vemos el caza amarillo, que es el que vemos en el episodio 3 cuando ya va con Obi-Wan. Ese cambio a los cazas, en vez de ser de forma triangular que hemos visto en el episodio 2 en el ataque de los clones, ahora ya son los cazas que son menos, lo tengo aquí atrás. Exactamente, son menos triangulares y asemejan un TIE Fighter con el cockpit, con la cabina así como en círculo y heptagonal. Excelente ese cambio que nos van dando, ese mero que tienes ahí. Y también aquí podemos ver los bien amados droides IG que van sobre los speeder bikes. Cuando estaba Dirge, cazarrecompensas que estabas comentando, que es como un alienígena, vemos muchos IG, como el IG que vimos en el Mandalorian, IG-11. Aquí tienen muchísimos IG y es un gusto ver tantos de esos droides montando unos speeder bikes. Están medio como carne de cañón, pero funcionan para este episodio. Es un gusto volver a ver ese tipo de droides. No los habíamos visto desde el Imperio Contraataca y aquí los volvemos a ver. Lo que nunca me gustó, entiendo que fue un homenaje, pero fue Tripio y R2D2. Tal vez esto tú nos vas a hablar después, pero esa forma que le dieron tanto a R2 como C-3PO, el homenaje a lo que es droids y al Holiday Special en animación, la verdad nunca me gustó. Pero obviamente Genndy Tartakovsky fue lo que vio de niño, lo que le gustaba, y trató de imitar, bueno, no imitar, sino homenajear esos diseños que no tienen nada que ver con Star Wars. No me gustan. R2 se ve así como que un diseño bastante feito. También C-3PO no me gusta, como de goma. Pero bueno, entendemos por qué lo hizo, pues son sus gustos personales y no le falta respeto a nadie. Vemos unos guiños muy sutiles, pero bien ricos. Por ejemplo, en Dantooine, que estabas comentando, todos esos episodios de Mace Windu, donde sale un pequeñito, un niño ahí, casi un granjero, que está viendo la batalla y al final le da agüita de beber a Mace Windu. Es un estilo Luke, es un espejo de Luke en Tatooine, pero aquí es un pequeñito iniciando su vida, abriendo los ojos al universo, pero ahora en Dantooine. Son detalles perfectos, que es lo que George Lucas le trataba de transmitir a Genndy Tartakovsky, como diciéndolo, pelo como espejos, todo rima. Y regresamos nuevamente al Ring Theory, ¿no? Que en algún momento vamos a hablar. También vemos Yavin 4, otra vez, la luna de Yavin 4, que es el lugar donde la resistencia o la rebelión se une en el episodio 4 y tienen su cuartel, y la Estrella de la Muerte va a destruirlos. Bueno, ahí en ese mismo lugar es donde Anakin pelea con Asajj. Y para los que somos fans de Hueso Colorado de la trilogía original, pues volver a ver el templo Massassi allí en Yavin 4, pues es excelente ver ahí la pelea. Es aunque sea un fondo, algo extra, pero te llena, te da alegría verlo. Y nada de eso nosotros vimos en las secuelas, ¿no? La transición que vemos en la temporada 2 a la temporada 3, o del volumen 1 al volumen 2 de aquí de las Clone Wars, del cabello de Anakin. Cuando le cortan la coleta deja de ser Padawan, y ya la siguiente temporada ya lo vemos con el cabello largo. Esos detalles de, pues, le entrega a esta Padme tiene el Yapor ahí, que ya habíamos platicado antes, tiene su Yapor ahí.
tiene su coletita que le regala Anakin de Padawan, y son esos detalles excelentes, y verlo con el cabello largo se ve genial. Y que me acordé mucho de lo que platicamos en la temporada anterior, en la transmisión 5 me parece, cuando hablábamos cuánto tarda en crecer el cabello. Crecerle. Pues mira, sí. Ahí hizo el experimento en esa transmisión. Me empecé a dejar el cabello largo y ahorita ya estamos en febrero. Entonces más o menos un cabello tarda en crecer como de 7 a 9 meses, de mayo a ahorita. Entonces eso es más o menos lo que pasa en lo que le crece el cabello a Anakin. Es un experimento que hice y ahí está. Y hubo un detalle ahí, con esto te dejo pie a lo que sigue. Se me hace bien interesante, y esto ya lo platicabas hace rato, como la mayoría de los personajes tienen un ojo más chico que otro. Por ejemplo, cuando hay un episodio donde está un nemodiano, me parece, y está diciendo, ¿cuántos Jedi van a venir? ¿100, 200, 1000? Sí. Que te hay un ojo más chico. Anakin de repente se lo ponen así. A Grievous le ponen un ojo más pequeño que otro, que es el estilo de animación que le dan. Se ve raro, pero me gusta mucho, y lo he visto en todos los personajes. Le ponen un ojo como chueco, como más pequeño, y eso denota lo que tú decías, ¿no? Hasta como Picasso. Y quisiera tú saber cómo viste tú todo este diseño ambiental de la serie. Sí, pues conectando la parte de cómo es la técnica de Tartakovsky con cómo lo lleva Clone Wars. No es nada más el diseño de los personajes lo que yo disfruto de la serie. Yo disfruto mucho en general el diseño de los ambientes, el diseño de los paisajes, porque vemos la serie, y Tartakovsky hace como un ejercicio continuo de estar jugando entre la tensión y el reposo, tensión y reposo. Entonces tenemos personajes muy dinámicos haciendo cosas, en estos episodios siempre está pasando algo. Son raros los momentos en que la trama se frena, es muy dinámico, pero luego viene reposo con los alejamientos de la escena, es decir, ver la batalla o ver al personaje en pequeña escala. Y todo esto se da, vuelvo a regresarme a la influencia de la parte rusa en Tartakovsky. Los cineastas rusos, o más bien la escuela rusa de cine, una de sus principales características es que es un cine más de emociones que de historias, es decir, un cine que a veces la trama no queda del todo coherente o clara, pero no es para ellos no es lo más importante. Si nosotros vemos películas desde las de Sergei Eisenstein, que tiene su libro de la forma del cine, vemos cómo en ese dinamismo lo que se busca es remover las emociones del espectador. Entonces, yo creo que Tartakovsky en su niñez debió haber visto en Rusia cine de Eisenstein, como El acorazado Potemkin y películas tradicionales de él, y más adelante películas de Andrei Tarkovsky, que muchos luego en internet confunden a Andrei Tarkovsky con Yendi Tartakovsky, que se parece el apellido. Pero las películas de Andrei Tarkovsky, hay una película, por ejemplo, que se llama Sacrificio, que es sobre el fin del mundo. Y entonces la película está medio loca, la historia. Estamos siguiendo a una familia en el fin del mundo por una catástrofe nuclear, pero tiene escenas bien intensas a nivel emocional, donde de repente una persona está llorando intensamente y te logra transmitir su dolor. No sabes por qué está llorando, pero te lo transmite. Bueno, eso lo hace Tartakovsky, pero con los paisajes. Y eso es también un sello característico de las producciones rusas. Son películas donde se le da mucho lugar o mucho espacio a estar escuchando el trinar de los pájaros, el movimiento de las hojas, el fluir del agua en el río, el viento, la marea. Entonces, todo esto Tartakovsky lo mete. De hecho, en uno de sus detrás de cámaras él comenta, ¿no?, que buscaba hacer tanto con Samurai Jack como
Titan Simbiótico y con Clone Wars, él buscaba hacer ese respeto hacia el ambiente, hacia el clima, darle énfasis a que tú sientas el clima que está sintiendo el personaje, que tú sientas la atmósfera que está sintiendo el personaje. Entonces por eso para mí es tan disfrutable la serie, porque no es nada más de sentarte a escuchar una historia, es como trasladarte al mismo paisaje al que están experimentando los personajes, y esto lo logras con un buen sonido ambiental. No hemos hablado mucho ahorita de la música y creo que no lo vamos a hablar porque creo que no hay mucho que decir. La música de esta serie no es tan destacable, y lo más destacable es cuando utilizan temas clásicos de Williams como El duelo de los destinos y otros que ya son de las películas. En general la música de la serie es buena, pero no es como algo extraordinario para esa época. Pero sí el sonido ambiental, los efectos de sonido. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, la batalla de Yavin 4 entre Anakin y Ventress, esa batalla comienza en la jungla de Yavin 4, o es una especie de bosque, ¿no? Pero bueno, se escuchan los sonidos de los insectos, se escuchan los pájaros, o bueno, no sé qué criaturas hay en ese planeta, pero se escuchan ruidos de animales. Inclusive cuando caminan los troopers entre las hojas, se escucha cómo raspan los árboles, las ramas, y todo eso te transmite mucho, ¿no? En el planeta de Ilium también cómo se escucha la nieve, la tormenta de nieve, cuando está Padme. Entonces todo eso le dota de un alto grado de realismo a la experiencia de estar en esos ambientes. Y también a esto le sumamos el manejo de la escala. Como comentaba, ya sea por la influencia de Ciudadano Kane y por las influencias del cine ruso, Tartakovsky le apuesta mucho a que te hagas sentir como agobiado por la grandeza del entorno. Sí, o sea, yo no sé si lo has visto, pero por ejemplo en series animadas de otro tipo, a veces el escenario es muy repetitivo. De hecho hay una técnica de animación donde se hace como un escenario donde el principio es igual al final, y entonces cuando el personaje va avanzando el escenario se está repitiendo, pero como es idéntico el inicio y el final no se nota. Es lo que hacían los Tartakovsky no pasa. Lo que hacían los Picapiedra y los Supersónicos. Ajá, en Hanna-Barbera, incluso en los Looney Tunes se hace mucho, ¿no? Y Tartakovsky no lo hace porque utiliza otras técnicas para hacerte sentir que el paisaje o más bien que el entorno es muy amplio y no es repetitivo. Pero también juega mucho, le invierte tiempo a diseñar muchos personajes en escala pequeña. Si esta serie la hubieran hecho, por ejemplo, quien hizo los Thundercats o los Halcones Galácticos o He-Man u otra escuela de animación, no hubieran puesto tantos clones en las batallas, no hubieran puesto tantos IG, ahorita que mencionabas la escena de las motocicletas, no hubieran puesto tantas naves en la batalla espacial que tiene Anakin. Y esto, pues Tartakovsky le apuesta a que veas mucho y pequeño para que tengas una inmersión en la amplitud de todo el contexto. Y también maneja muy bien la paleta de colores respecto a los climas. Hay una escena muy hermosa que me gusta mucho donde, de hecho hay varias, pero una de ellas es cuando al inicio Yoda va trotando en el desierto y lo vemos muy pequeñito y luego nos vamos acercando a él y te permite apreciar la grandeza del lugar donde él está. Y luego hay otra donde está en Coruscant viendo por la ventana y al fondo vemos una tormenta y truenos, ¿no? Entonces son escenas muy disfrutables. La de la lluvia ya mencionaba yo, la de Yavin 4, pero no nada más los sonidos de los insectos, sino el sonido del agua cuando empieza a caer sobre los sables de luz. Es como, son momentos bien lindos en la serie, ¿no? Entonces sí valoro yo el que, por ejemplo, mencionabas
esta batalla entre Ventress y Anakin es probablemente de las mejores de toda la saga. Yo valoro ese tipo de momentos con todo su dinamismo, pero también valoro más toda la parte estética del ambiente, del personaje, que nos permite disfrutar la técnica de Tartakovsky. Y pues por eso valoro mucho esta serie. Y me gustaría también que yo no me he metido mucho en la parte del plot, pero me gustaría que si tú tienes algo que comentar al respecto, complementes ahí con qué tienes de la historia, porque sí hay ciertos aspectos que comentar. Sí, la historia es algo genial. Aparte de, pues nos hemos enfocado mucho en la animación y todo eso, que es magnífico. También los sonidos, la música, como dices, no es genial, pero es suficiente. El inicio, Adecuada, el inicio cuando empieza, que es así como una estática que dice ahí Clone Wars y unas espadas y sonido de los soldados, es suficiente para adentrarte a las Clone Wars. Entonces todo eso está perfecto, pero ahora nos podemos meter un poquito más en la historia y, por ejemplo, va de la mano con la animación, pero puedo ver yo muchas emociones. Por ejemplo, algo que a mí me causa mucho impacto es cuando está Kit Fisto en el agua con los Quarren y bueno, más bien con los Mon Calamari. Con los Mon Calamari. Y los Quarren ven a un Jedi abajo del agua. Entonces se ve una emoción en 3 etapas. Primero lo vemos por atrás a un Quarren volteando a ver. Después como que se sobresalta. Y después abre más los ojos, como diciendo 3 formas de expresión. Entonces eso se ve excelente. Por ejemplo, Asajj cuando es derrotada, ¿no? Y por el Conde Dooku, porque ella dice, bueno, pues acábalo. Pues ella se ve frustrada, atemorizada, diciendo, pues ya perdí. Y se nota una emoción bien interesante. Anakin con los Nelvan, como los ve y todos deformes, feos, haciéndoles experimentos, y él siente que algo está mal. Entonces esa emoción que van metiendo en todas esas historias, excelente. El pequeño cuando en Dantooine, que decía que le da agua, o sea, después de una mega batalla que hace Mace Windu, y el pequeñito le da un agua, hace una remembranza a una película, no me acuerdo cuál es, pero ten un vasito de agua para que te refresques y continúes tu batalla. Ese tipo de cosas son pequeñitas, pero añaden muchísimo a lo que estamos viendo, ¿no? Y podría seguir con ejemplos, pero esos son los que quería comentar. La batalla, bueno, no es la batalla, los experimentos que hacen con los Nelvan, la Tecnounión me parece excelente. Todo ese arco me parece que suma mucho. Bueno. Recordemos que la Tecnounión pues siempre están haciendo experimentos y están experimentando con estos guerreros, con los hombres, y los deforman completamente y les ponen un arma. Entonces todo ese arco me gusta bastante. También Dirge, otra vez regreso con este cazarrecompensas que metieron. Yo creía que Dirge, cuando yo lo vi en las Clone Wars, yo creía que él era del universo expandido y lo habían metido en Clone Wars, pero no, lo crearon específicamente en Clone Wars, en estas de 2D, y después lo pasaron al universo expandido en cómics y en otros tipos de medios. Y al final, en el capítulo 20, al final de la temporada 2, cuando nosotros vimos a Grievous, ellos iban a usar a Dirge. Entonces ellos ya tenían todo un arco de que Dirge regresaba, porque sabemos que él no muere, pero les avisan, ¿saben qué? Necesitamos meter a Grievous en el episodio 3, que es el Revenge of the Sith. Entonces quitan a Dirge y meten a Grievous, porque de hecho también habían barajeado a Dirge para meterlo después en las Clone Wars, pero bueno, lo tuvieron que quitar para meter a Grievous. Entonces todo ese tipo de cosas ahí nos van metiendo. Excelente ver a Grievous ahí, ¿no? Bueno, pero quería comentar acerca de Dirge, este cazarrecompensas. Estudiando un poquito, Filoni quería volver a meterlo en las Clone Wars de CGI, pero al estar haciendo el diseño y todo eso ya no lo pudieron meter, y fue reemplazado por nada más y nada menos que por Cad Bane. Entonces, bueno, estuvo bien
nos quitaron a Dirge, no lo metieron, pero nos dieron a Cad Bane en las de CGI, eso estuvo aceptable. Que también está detrás. Ahí está, el Cad Bane. Dirge, en estos episodios que tiene contra Obi-Wan, cómo se va armando para la batalla, como un caballero, levantando su basta, se monta a la silla y ahora adelante con un duelo de caballeros, ¿no? Súper genial, que sabemos que también va dentro del universo de Star Wars, porque pues Star Wars es piratas, samuráis, y pues western, ¿no? Entonces se ve vaqueros, muy bien, va de la mano. La visión de Anakin que tiene, ya habíamos comentado un poquito, es esto que entra Anakin, porque sabemos que sus pruebas, él no pudo hacer unas pruebas como todos los Jedi, sino que confían en la fuerza, de que la fuerza lo va a llevar a sus propias pruebas para ascender a caballero. Entonces la visión que él tiene de que él ve algo que sucede en ese lugar, que realmente es lo que está pasando con él, o que lo que va a pasar con él. Entonces es algo que pasó en ese mismo lugar, como una historia, unas runas que ven ahí, unos en las cuevas, unos, ¿cómo se llaman los dibujos que se salen en las cuevas? Jeroglíficos, ajá. Ah, no, las pinturas rupestres. Pinturas rupestres que él ve, es algo que pasó en ese lugar, pero es lo que puede pasar en un futuro con Anakin. Pero todo es su decisión de Anakin, no es que esté escrito ya en piedra. Anakin decide o no si va él convertirse en un caballero oscuro. Él pudo haber decidido no, pero obviamente decide y se convierte en Darth Vader. Pero ahí en esas pruebas se ve perfectamente que es su decisión lo que él puede pasar. Y lo que habíamos comentado hace tiempo, la cicatriz de Anakin, nosotros habíamos comentado, y yo creía que la cicatriz era por Asajj, pero no, porque después de lo que pasa con Asajj, él no la trae. Sí, después la recibe en las Clone Wars, nunca vemos dónde, y ya cuando regresa con Padme, por lo menos en estas, ya trae la cicatriz. Y pues es un detalle que ahí sí hay debate. De hecho, yo me acuerdo que la cicatriz, el primer momento donde sale con la cicatriz es justo después de un combate donde rescata a otros Jedi, a 3 Jedi, que es cuando este Jedi que parece hombre lobo está atrapado con una burbuja. O sea, después de esa secuencia donde los rescata, es cuando regresa. Pero no se ve que le peguen o que le pase algo, y después ya aparece él con la cicatriz. Pero pasa. Y lo que sí, perdón, sí me acuerdo que en la pelea con Ventress hay un momento donde Ventress le avienta un tabique directamente a la ceja, pero después no sale con la cicatriz. Entonces yo también pensaba que de ese momento venía la cicatriz. Sí, pero no, pues parecía que sí, pero sabemos de que pasa tiempo porque le crece el cabello, entonces tenía mucho tiempo que Anakin no regresaba con Padme, entonces ahí es donde pasa eso. Entonces vemos a un Anakin ya por lo menos en el volumen 2 o en la tercera temporada ya mucho más poderoso, ya cuando ya no es Padawan, ya él es un caballero, ya le cortaron su coleta, lo ascienden a caballero y lo vemos ya mucho más poderoso, más maduro. Me gusta mucho el personaje que crearon aquí en las Clone Wars para Anakin, por lo menos en los últimos 5 capítulos se ve mucho mejor. Y me gustaría comentar algunas cosas que son canon en esta serie, aunque sabemos que en general ya no son canon, pero no sé por qué ya no es considerada canon desde la llegada de Disney. Lo eliminaron y ahora pertenece al universo expandido o Legends. Pero bueno, el planeta Ilum con los Kyber Crystals o los cristales Kyber son canon. El Yapor de Padme, canon. El cambio de su mano de Anakin, que vemos en el episodio 2 era más dorada y en el episodio 3 está más negra, es canon también. Aquí vemos cómo cambia. La tos de Grievous, aunque está medio hechiza ahí porque Mace Windu lo presiona del pecho, está medio forzado, pero es canon, ¿no? El secuestro de Palpatine, toda la última temporada de Clone Wars habla del secuestro de Palpatine y es canon. Así inicia el episodio 3 y aquí lo vemos. Episodio 3 para mí y estas Clone Wars van de la mano. Aparece un clon que se llama Oddball, que siempre anda con Obi-Wan, ahí está.
Vemos a Kashyyyk, que empieza a ser invadido por los separatistas, y después en el episodio 3 en la película, Yoda tiene que ir con los Wookiees a Kashyyyk a ayudarles. Entonces aquí nosotros vimos que esto ya es canon. Shaak Ti y Mace Windu ya son canon, porque en las Clone Wars, de las de CGI y la temporada 7, ya nos dijeron que ellos no pudieron salvar al canciller cuando fue capturado. Entonces, yo cuando termino de ver estas Clone Wars, cuando termina, yo quiero ir a ver el episodio 3 inmediatamente. Quiero saber en qué continúa esta aventura que hemos estado viendo. Inmediatamente quiero ir a verla. Eso me causa delay. Y bueno, quisiera yo, ya dentro de esto que estamos platicando, saber cuáles son las diferencias que tú ves o que tú sientes en esta interpretación de esta serie con otros elementos de Star Wars o con la otra serie de CGI o no sé. Pues mira, de hecho tiene que ver un poquito con esto que mencionas de la descanonización, porque yo recuerdo haber escuchado una entrevista de Filoni donde él dice directamente que Lucas le comentó que querían que ese no era el nivel que querían para los Jedi, que en la serie de Tartakovsky se empoderó demasiado a los Jedi y que entonces, que le agradó el experimento, pero que perderían sentido muchas cosas que él quería hacer para la película episodio 3 y después para lo que ya estaba hecho en las películas originales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ver un Mace Windu tan poderoso destrozando tantas naves le quitaría, tantas naves y tantos droides él solo, le quitaría sentido a por qué ocurrieron los eventos de la batalla de Geonosis como ocurrieron en la película número 2. Y así varios eventos que dices, pues si Obi-Wan fuera tan poderoso como se vio ahí, pudo haber hecho esto otro en la película episodio 4, por ejemplo, ¿no? Y entonces a Lucas le causó ruido la interpretación de esos personajes, ¿no? Cómo Tartakovsky empoderó demasiado a los Jedi. Sin embargo, pues no fue por querer empoderar a los Jedi nada más. Como vamos entendiendo, fue una consecuencia del estilo de lo que él hacía con Samurai Jack, que encajaba perfectamente con los combates que tenían los Jedi. Inclusive si vemos series posteriores, como yo mencionaba ahorita, la de Titan Biosimbiótico, en esta serie vemos al protagonista principal tener secuencias de pelea y hace exactamente los mismos movimientos que hace Mace Windu, como si se hubieran llevado los mismos esqueletos de animación para hacerlo. Entonces esto nos da a entender que pues, realmente no era que Tartakovsky quisiera empoderar a Mace Windu y demás, sino que simplemente tenía ya un estilo que se veía en Samurai Jack de las peleas, y luego eso se vio en Clone Wars, y luego se vio incluso en Primal. Ahora hay ciertos movimientos, este brinco característico que tiene Mace Windu de que mientras va dando vueltas va girando sobre su propio eje. Eso lo hace en Samurai Jack, eso lo hace en Titan Biosimbiótico y también lo hace en Primal, el personaje. Entonces, pues es una parte que no le podemos achacar a que haya querido distorsionar los Jedi de Lucas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, estas diferencias también impactan en otros personajes como Palpatine. O sea, la primera vez que yo vi a Palpatine me causó cierta repulsión por cómo está dibujado, y entonces como que sentía yo como que estaba ridiculizado porque estaba viendo algo tipo Ren y Stimpy, como mencionaba hace unos momentos. Y así podemos ver que hay personajes entonces a los que les favorece el estilo de Tartakovsky para la narrativa de Lucas, y hay otros personajes a los que nada más les estorba, ¿no? Por ejemplo, este Jedi que tiene, ¿cómo se llama? Se llama Oppo Rancic, ¿no? El que tiene como uñas de tentáculos. De por sí en las películas se ve un poquito extraño, pero ya viéndolo en la animación de Tartakovsky, que están súper enrollados sus dedos
Y, o sea, eso se ve más de Picasso, ¿no? Como mencionaba hace rato. Entonces tenemos personajes como este y como Palpatine a los que el estilo visual de Tartakovsky te hacen pensar en un personaje ridículo, obsceno, no sé, grotesco. Y otros personajes a los que les favorece, como por ejemplo ya había comentado yo en otra transmisión, Kit Fisto, que tú lo acabas de mencionar. Las secuencias de Kit Fisto lo empoderan porque está diseñado con otro esquema estético y entonces a este personaje sí le funciona. Y hay personajes como por ejemplo los Wookiees que mencionabas, están muy mal logrados con el estilo de Tartakovsky, no funcionan. Pero por ejemplo híjole, se me está escapando y no lo tengo apuntado aquí. A ver si te acuerdas, esta raza que son como elefantes azules. No recuerdo el nombre, ¿no? Sí, pero, de los de la banda de Max Rebo, no sé qué. Ajá, exactamente. Hay una secuencia, aparecen una sola vez en los episodios y están hermosos, le queda al personaje, le queda perfecto el estilo de Tartakovsky. Y esa escena también es una de mis escenas favoritas, cuando a través de sus ojos vemos a los droides desfilando. Entonces, lo que yo quería acentuar aquí en este momento es cómo el estilo propio de Tartakovsky lleva a que percibamos algunos personajes de maneras diferentes a como los percibimos en las películas o en otros medios como los cómics o inclusive otras series animadas previas como las que ya mencionábamos del especial de Navidad y la serie de droides. A mí no me gustó, yo ya lo había mencionado, Citripio no me gustaba en esa serie y tampoco me gusta en esta serie. O sea, Citripio no funciona por el tipo de material, no funciona en un medio animado, ni en 2D ni en CGI creo que funciona tampoco, ¿no? Y lo mismo me pasa con R2-D2. Me cuesta trabajo verlo en un medio que no sea live action como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces siento que a algunos les favorece, a algunos les afecta, ¿no? Y hay que destacar lo que ya mencionaste, que también el estilo de Tartakovsky, al ser atrevido, propició que salieran dos grandes personajes de la saga, como lo fueron Grievous y Ventress. Entonces también pues no todo es malo en estos personajes extraños. A algunos les funciona y a algunos no. Y para terminar esta parte ya del análisis estético, a mí me gustaría que nos platicaras sobre qué es lo que tú crees que es lo mejor o la principal aportación que esta serie animada trajo al universo de Star Wars. No, es que aquí es donde yo más me voy a explayar, porque esta serie para mí me encanta. Fuera de la animación, fuera de la historia, es genial. Entonces voy a decir varias cosas que me gustaron. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es prácticamente al inicio de la serie. Es cuando Anakin va subiendo en su Starfighter, el azul todavía, y se queda flotando, despidiéndose de Padme, con la música del episodio 2, que es el romance de ellos dos, y después convirtiéndose en la marcha de los clones, todo eso, con la marcha imperial. No, esa escena me encanta, y ellos despidiéndose a través del vídeo, que quién sabe, ya estamos casados, pero quién sabe cuándo te vuelvo a ver, ¿no? Me encanta. Padme en general me gusta mucho en esta serie, me gusta más que en la CGI. CGI no me gusta la animación que le dieron, pero aquí me gusta mucho. Y Genndy Tartakovsky dijo que se esforzaron demasiado en hacerla así bonita, pidieron mucho detalle para que se viera muy bien, porque fue muy difícil hacerla en la animación. Entonces a mí me encanta esta Padme, a mí me encanta. Físicamente me refiero cómo la ponen ahí disparando. ¿Cómo lo lograron? Muy bien, me gustó bastante. La voz también me gustó, el diseño. Se nota que fue algo bien complicado. Y pues en 3D, la verdad, bueno, en CGI, las de Filoni, la verdad no me gustó. Y la voz menos me gustó. Obviamente los ARC Troopers, ya lo comenté, con sus falditas, el pauldron, los colores, me vuelan la cabeza. Son geniales esos clones. Me encantan.
la cueva y Anakin, de mis escenas favoritas. Debería ser eso canon, porque está excelente. Los cristales y la construcción de los lightsabers, ya lo comenté, muy muy bien logrado, porque nos enseñan. Dices, bueno, ¿qué onda con estos sables? Pues traen un cristal. Wow, pues ya por lo menos sé. Los Padawan tienen que ir y hacer sus lightsabers. Después en la CGI nos explican más, cuando los Padawan están más pequeños tienen que ir a buscar su cristal, pero está muy bien porque nos van enseñando. Otra de las escenas que más me gustan es cuando Anakin está liberando a los guerreros Nelvan. Se cuelga de cabeza. De hecho, la animación ahí es perfecta. Está esta esfera con un como cristal ahí con energía. Él colgado de cabeza, los cabellos largos, y con la espada no puede entrar. Entonces mete su mano y la jala con la fuerza y le explota la mano. Wow, esa es de mis favoritas. Me encanta esa secuencia. Obviamente los episodios de Mace Windu súper exagerados, pero súper disfrutables, ahí dando con todo contra los droides, dando brincos como de 2 a 5 kilómetros, pero esos capítulos están muy divertidos, me gustan mucho. También cuando la escena que comentabas de cuando Anakin libera a los otros 3 Jedi, a Agen Kolar, a Aayla Secura y el otro que es como un hombre lobo, que es su introducción ya con cabello largo. Excelente, me gusta mucho esa transición. Ese Anakin me gusta mucho más que cuando estaba más pequeño, más Padawan con cabello corto. Me gusta mucho cómo lo pusieron. La introducción de Grievous en el capítulo 20, en el final de la segunda temporada, que es cuando yo me quedé en los DVDs piratas que compré. Todavía no salía la tercera temporada. Nos enseñan a Grievous super perro, matando ahí a Jedi, y aquí Adi apenas pudiendo, a Aayla Secura la manda por ahí, a Shakti la deja inconsciente. Esa introducción de Grievous es excelente, y pues ya sabíamos que iba a venir en el episodio 3, pero perfecta esa introducción. Ese cliffhanger que nos dejan de que qué va a pasar. Yo terminé de ver ese DVD y dije, bueno, primero fue como carambas, yo no había visto esta miniserie, pero que ya la vi, ya las vi todos de corrido. ¿Qué va a pasar? Entonces me empecé a involucrar hasta que ya salieron y los descargaba en unos archivitos. La última temporada la descargaba en unos archivos .mov de la página original, que eran de tamaño así como de 350, sí, chiquititos, y no, o sea, algo genial. Por eso yo tengo un gran cariño a estas caricaturas, por todo esto que estoy comentando, ¿no? La intro, pues me encanta, ya lo comenté, con ese ruido, esta estática, ¿no? Excelente, te adentra inmediatamente. Obviamente la voz otra vez, bueno, ahí es cuando inicia James Arnold Taylor como Obi-Wan, pues ahí lo conocemos, y de ahí siguió la CGI, excelente, ¿no? Y para mí esta serie es casi perfecta, ¿no? Le encuentro tal vez un poquito más fallas a las de 3D o la CGI. No es que sean malas para nada, también me gustan mucho, pero ahí hay como que más capítulos de relleno. Aquí estas para mí son geniales. Las amo completamente. Yo sé que fue un muy buen experimento, ya que puso las bases para Lucas, para lo que viene, ¿no? con Filoni. Entonces, al día de hoy yo creo que no se les tiene en buena estima esta serie. Muy pocos la conocen, muy pocos la reconocen, y pues al no incluirlas en el canon, pues peor, ¿no? Siento que hay un menosprecio hacia Tartakovsky que no debería ser, ya lo comentaste tú, y en general pues es un deleite visual, ¿no? Para mí es un dolor inmenso que no sea canon y que las secuelas sí lo sean. Pero bueno, Hervey, ahora yo quiero saber tus momentos épicos, ¿cuáles son? Sí, mira, yo como ya te mencioné, esta serie me gusta por la parte visual. Entonces yo no voy a profundizar mucho en cuestiones de la historia y momentos de la narrativa o de la trama. Yo comenté en alguna transmisión anterior que me gusta mucho este concepto de Bartrès, de Roland Barthes, que es el punctum. Que el punctum es cuando una fotografía o una escena o una imagen en particular
te pica algo en las emociones y te hace sentir algo, ¿no? Así nada más por verla, sin que te explique nada o sin que te argumente nada, el simple hecho de voltearle y dices, wow, qué lindo, ¿no? O qué grotesco, o qué triste, ¿no? O sea, que te toque las emociones. Entonces yo voy a mencionar nada más así rápidamente varios momentos que me tocan emociones en esta serie, ¿no? El primero es en la batalla de Mooney List, cuando vemos por primera vez a un ARC Trooper con una metralleta moviéndose. Así que lo vemos en primer plano y está como ligeramente abajo la cámara, pero en primer plano me refiero a que está al enfrente y luego detrás vemos a sus compañeros corriendo y todo, pero es la primera vez que vemos un trooper así con esa intensidad, ¿no? O sea, en animación me refiero, ¿no? Es la primera vez que lo vi, dije, wow, qué intenso, ¿no? Te transmite mucho dinamismo. El segundo, pues, es la secuencia completa de Kit Fisto peleando en el mar, pero desde el momento en que él se quita la bata de Jedi o la capa de Jedi y se lanza al océano, o sea, aunque sientes que estás viendo a Aquaman o uno de los super amigos, pero ese es el tipo de héroe que te imaginas, ¿no? En muchos de los Jedi, y más si tiene las características que tiene Kit Fisto. Entonces el momento en que brinca de la nave y detrás de él se lanzan los clones con trajes de buzo, se me hizo así como que wow, ¿no? Ver toda la multitud de los clones peleando ahora bajo el agua. El otro que siempre ha sido, yo creo que es el favorito de todos, ahorita los estoy mencionando en orden cronológico, pero creo que el que más me ha gustado siempre es esta batalla entre Obi-Wan y Dirge, pero no en sí el conflicto directo entre ellos, sino el momento en que se van enfrentando las hordas de motocicletas y que vienen unas contra otras, y ver a Obi-Wan con su motocicleta o con su speeder como tipo caballero medieval, guiando a los otros caballeros medievales que son los ARC Troopers que ya mencionabas. Es un momento bien disfrutable para mí. Me gusta mucho cómo tiene movimiento la capa, tanto la de Obi-Wan como la de los clones, y cómo se usa el paisaje de fondo. Sientes que estás viendo una mezcla entre batallas épicas del oeste y batallas medievales los caballeros del rey Arturo y este tipo de películas. Entonces me encanta esa escena. La otra que me gusta mucho también es el combate espacial que tiene Anakin. ¿Te acuerdas que está peleando mientras ocurre lo de las motos con Obi-Wan? Anakin está peleando en el espacio, ahí mismo en Mooney List. Y toda esa secuencia donde él se está enfrentando a los droides buitre, y que está contra miles de naves combatiendo. O sea, la primera vez que yo lo vi dije, ¿cómo lograron esto en animación 2D? Obviamente tienen una combinación con recursos digitales, pero estamos hablando del 2003, donde la animación, los recursos no eran tan potentes como en la actualidad. Entonces sí hay un manejo ahí, pero también hay un gran reconocimiento a la técnica artesanal que desarrollaron, que después combinaron con pequeños elementos digitalizados. Entonces la cantidad de las naves que hay, la magnitud del conflicto, cómo se va metiendo Anakin entre las naves, que sientes que estás como en un videojuego, y hay un momento específico, y por eso tenía esta nave aquí a la mano, donde está la nave, y entonces está tomando la nave, la cámara, pero la nave empieza a girar así, entonces la vemos cómo viene de frente y empieza a hacer esto. O sea, hacer eso en una animación 2D, no inventes, o sea, está genial las proporciones, cómo las lograron. Y mientras la nave está haciendo esto, la cámara está girando en sentido contrario, entonces las estrellas que están en el fondo se ve como que giran en espiral y se van en punto de fuga. Entonces es bien complejo de lograr todo eso. Lo ves y dices, wow, qué onda con estos efectos. ¿Me dejas sí. comentar? En esa misma que dijiste, Tartakovsky dijo que el fondo de la nave, porque hay un fondo de una nave muy larga que es como verde, desconozco yo, pero lo que comenta él es de que
se hizo físicamente todo ese set dibujado, y dicen que era larguísimo, que abarcaba de una oficina, que pasaba por todo un pasillo y que salía casi afuera de la oficina, y todo eso me imagino que lo filmaron o no sé. Sí, la cámara lo seguía todo eso. Entonces es larguísimo, y pues y es un segmento que dura 1 minuto, ¿no? Menos. Sí, la verdad, por eso digo, está infravalorada toda la parte técnica de la animación de Tartakovsky. El otro momento que me gusta mucho y que es muy breve es el previo a la batalla de Dantooine de Mace Windu. ¿Te acuerdas que ahí pelea él contra miles de droides él solito? Pero el momento previo que a mí me encanta es justo cuando ve llegar, o sea, está peleando contra todos y de repente ve llegar esta nave gigante, y cómo de repente se queda todo en silencio y se escucha nada más el golpe, ¡paz! Y cómo empieza a crecer la onda expansiva del golpe, y cómo destruyó esa nave en un segundo a miles de troopers, ¿no? De clones. Ese momento en específico me gusta mucho cada vez que la veo, o sea, como esperarme a que se calle todo y ¡paz!, ¿no? Ya después viene la batalla que o sea, a mí no es mi momento favorito, pero sí reconozco que está bien padre cómo lograron todo el combate de Mace Windu. Y el otro que me gusta mucho también es en la batalla de Coruscant, este momento en que Yoda está defendiendo la ciudad junto con Mace Windu y hace como una especie de aplauso y hace que 2 naves gigantes a la distancia se estrellen, ¿no? Entonces ahí es donde yo decía que por eso descanonizaron, porque si Yoda pudiera hacer todas esas cosas con tanta facilidad, pues no le hubiera costado trabajo levantar la nave de Luke en el pantano, o inclusive hacer otras cosas más drásticas en la película anterior, ¿no? En episodio 1. Entonces, bueno, es de mis momentos favoritos esto. Y otros ya para irme acercando al final, ya había mencionado el de la lluvia de Yavin 4. Toda esa secuencia la disfruto mucho. No tanto el momento del conflicto o sea, la pelea entre ellos dos, sino más bien el preludio, cómo están enfrentándose y se ven de lejos y vemos el escenario abierto y a los 2 pequeñitos, si no me equivoco está Anakin abajo del lado izquierdo y Ventress arriba del lado derecho, y se ve como las escaleras, los templos de Yavin 4, y empiezan a caer las gotitas y empiezan a caer sobre los sables, y empezamos a escucharlas primero, las gotas golpetear las hojas y después empezar a golpetear los sables, y se empieza a escuchar tss, 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 y luego ya se empieza a intensificar todo ese momento. Wow, me gusta mucho. Y un momento similar es el que ya mencionaba de Yoda, cuando está viendo por la ventana y a lo lejos está viendo que una tormenta se avecina. Ese también es muy disfrutable. Y el último, ya para acercarnos al cierre, es este momento donde Palpatine se está tomando su taza de café. O sea, está toda la bronca en Coruscant y vienen por él y todo, y se oye un relajo afuera, y de repente ¡fum!, nos meten a la oficina de Palpatine, se calma todo y está su taza quieta, se la toma, la reposa, y después ya empieza a sentirse las ondas de las explosiones en la taza de café. Entonces, ¿cuándo habías visto tú que, o sea, se le diera importancia a esos elementos en una animación que normalmente sí lo vemos en películas serias, pero en una serie animada pues no se utilizaban estos recursos narrativos, ¿no? Y me refiero a recursos narrativos porque no es el diálogo el que te está contando las cosas, es el ambiente, es el entorno, es el comportamiento de la taza de café el que maneja esto que mencionaba yo, entre un momento tenso y un momento de calma, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, mis respetos para la serie de Tartakovsky, como ya mencionábamos. Sí sentimos que al no encontrar tanta información en internet sobre la serie, es un reflejo de que mucha gente la desconoce por la descanonización, o que inclusive mucha gente
no la valora del todo porque pues lo vio como, en su momento no me gustó el formato de episodios cortos ahí cada vez que se les ocurría, o no tenían el acceso a internet en ese momento para estarlos disfrutando, y por una u otra razón la serie se fue quedando en el olvido, y siento que más recientemente algunas personas ya han empezado a hablar de ella en internet. Por eso nos interesaba sumarnos a este movimiento de rescatar a las Clone Wars de Tartakovsky. Así es. Entonces, si ustedes son fans de Tartakovsky, revean esta serie. La pueden encontrar ya. Parte de lo bueno de la descanonización es que no están persiguiendo a quien la sube a YouTube, entonces la puedes encontrar en muchos canales en YouTube y también en otras páginas como las que ya mencionaba de Pelis Plus y otras de Full HD y películaspiratitas.com, no sé cómo se llame, ¿no? Entonces no es difícil encontrarlos. Sí, pero lo recomiendo más en YouTube, ahí está ya, listo. Sí, así es. Y yo sí les recomiendo ampliamente, busquen Primal. O sea, si les voló la cabeza Clone Wars, les va a volar la cabeza Primal, que es lo más reciente de Tartakovsky. Vale la pena, y todavía está en proceso la última temporada de esta serie. Perfecto. Bueno, pues con esto vamos a terminar nuestro viaje por las Clone Wars de Tartakovsky. Apolos, para continuar con nuestra tradición, ¿tienes una frase final para cerrar esta transmisión? Sí, claro que sí. Y antes de dar mi frase final, quiero dar un agradecimiento a Michelle Eilani de Borel Studio por nuestro logo de refacciones e hiperpropulsores Guato. Entonces, pues muchas gracias. Sí, mi frase final viene precisamente aquí en las Clone Wars. Sabemos que Obi-Wan pone a debate. Están diciendo, necesitamos más caballeros Jedi, y Obi-Wan dice, pues ¿por qué no ascendemos a mi Padawan Anakin a caballero? Y están diciendo que sí, que no, y que esto y que el otro. Y precisamente comentaste, el maestro Oppo Rancisis se opone y dice, a ver, para ser Jedi o un caballero necesitas disciplina. Y Anakin ha demostrado que no sigue las reglas, que es indisciplinado y está en contra, ¿no? Y entonces mi frase que me gusta mucho es lo que le contesta Yoda y le dice, ¿no me desobedeciste tú en tu juventud, maestro Rancisis, de vez en cuando? Esto para mí es excelente porque ahorita que ya tenemos cierta edad, estamos maduros, muchas veces hacemos menos a los jóvenes o los gustos de gente que todavía no tiene tanta experiencia. Entonces es muy fácil treparnos o olvidarnos de dónde venimos, y a mí esta frase me ubica siempre de decir, ok, yo también fui niño, fui inmaduro, cometí errores, y que no se me olvide de dónde vengo. Muy bien, excelente frase, amigo. Bueno, pues yo quiero compartirles a nuestros espectadores una frase que dice Obi-Wan al inicio de, si no me equivoco, es en el segundo episodio o es de los primeros episodios de la serie. Y cuando están a punto de empezar la batalla de Munilist, Obi-Wan dice esta frase, ni siquiera el maestro Qui-Gon nos hubiera preparado para algo como esto. Entonces esa frase me gustó mucho ahora que estaba repasando la serie para la transmisión, porque me hizo sentido con los tiempos actuales que estamos viviendo. Por todo esto del tema del coronavirus, pues ha cambiado la vida en muchos aspectos, y yo en muchos momentos me he sentido como, pues no indefenso, pero sí como con cierto desconocimiento de cómo manejar ciertas situaciones emocionales o situaciones del trabajo o situaciones familiares. O sea, en cualquiera de nuestros contextos nos estamos enfrentando a algo nuevo que nadie había enfrentado nunca antes. O sea, sí había habido catástrofes de mayores tamaños tal vez en otras épocas de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial, pero fue diferente. O sea, no creo que pudiera haber un punto de comparación entre cómo enfrentó la gente la Segunda Guerra Mundial y cómo enfrenta la gente el coronavirus. O sea, son
ambos conflictos y ambas situaciones son complejas, cada una en su dimensión, ¿no? Y entonces a veces siento que muchas personas juzgamos lo que las personas están haciendo frente al coronavirus o cómo se están comportando, pero la verdad es que pues no había un manual de cómo proceder ante una situación como esta. Entonces, lo que quería reflexionar con esta frase es que no existe nadie, no existe ningún maestro que nos hubiera preparado para enfrentar un momento como este. Y así como lo hicieron los Jedi en su momento, ellos tuvieron que buscar en su interior cómo enfrentar el conflicto que tenían delante de ellos. Y creo yo que en esta época necesitamos hacer algo similar. En lugar de criticar las estrategias de otros o lo que hacen o lo que dejan de hacer, pues más bien cada uno desde su interior buscar lo mejor de sí mismo y procurar ser de bendición para los demás, ser una solución para el alivio del estrés, el alivio de la economía, y cada uno contribuir en lo que pueda para que mejore la situación. Entonces siento que me explayé mucho en la reflexión, pero creo que vale la pena porque no estamos listos para estos tiempos, hay que enfrentarlos con lo mejor de nosotros mismos y no depender de enseñanzas del pasado. Y pues con esto cerramos nuestra transmisión número 2 de la temporada número 2. Les agradecemos mucho el habernos acompañado hasta este punto de nuestro recorrido con Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse. Dai buena wanga.